Hola, bienvenidos. Los saludamos aquí desde la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta ocasión vamos a estar hablando de una novela llamada Una segunda oportunidad y nada menos que escrita por una persona asentada acá en Maipú, el señor Pablo Salido. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y hacerme la entrevista. Bien, bueno, vamos a hablar, esta es tu primer novela, ¿verdad? Es mi primera novela, si bien también escribo cuentos y poemas, pero es una novela que tenía ya escrita hace un par de años, así que tiene muchas correcciones y bueno, hasta que me animé a publicarla. Bien, entonces, primeramente tu encuentro con la literatura, digamos, fue desde qué género, desde la poesía, desde el cuento, palabras sueltas que fuiste hilvanando. Sí, comencé con poesía, todavía sigo escribiendo poesía, pero fue a los 19 años que estaba en cuarto año del secundario y una preceptora, Susi, ingresa a avisarnos que era un viernes, me acuerdo, y que el lunes, si los que queríamos participar en un concurso, teníamos que traer un poema. Y yo estuve todo ese fin de semana escribiendo un poema y al final, cuando lo termino de escribir, se lo muestro a mi tía y bueno, me dice que no estaba como para presentarlo. Y ahí yo en frío me di cuenta de que era malísimo, pero sin embargo, eh, recordé el placer que me dio escribir, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí comencé a leer más todavía literatura y a escribir. Bien, sí, ese fue el primer encuentro, digamos, que despertó ese interés que duraría, ¿no? Para toda la vida, por lo que vamos viendo. Qué bueno que lo hayas podido concluir en un trabajo práctico, o sea, poder tenerlo hoy acá con nosotros, sí, es algo muy importante. Eh, vos me hablabas de poesía. ¿Estas poesías están en algún libro, están publicadas o la podemos ver en algún sitio web? Publiqué un par en una antología hace como 20 años, pero después no he vuelto a publicar. Sí, algunas subo a mis redes sociales, al Facebook o a Instagram, pero aún no la he publicado. ¿Sí? Próximamente ya lo haré. Bien, ¿recordás las páginas web, o sea, el Instagram y el Facebook? ¿Cómo te Sí, podemos...? ese Pablo 014 o Pablo Salido en Instagram y Pablo Salido en Facebook. Bien, así podemos visitar y deleitarnos con esas poesías. Bueno, vamos a hablar un poco de una segunda oportunidad. Bien, ¿qué representa para vos una segunda oportunidad? Bueno, es un trabajo que en verdad no me llevó tanto tiempo escribir como sí el final, porque no le encontraba un final que me gustara, hasta que di con una novela de Patricia Highsmith, que se llama Ese dulce mal, una de mis autoras de misterios, o la mejor, sí, favoritas. Pero después el cuento se me ocurre o empiezo a hilvanar toda esa historia con un cuento de Scott Fitzgerald, del escritor norteamericano sí, del siglo XX, un cuento que se llama La escalera de Jacob, donde el cuento me gustó mucho, pero no me gustó mucho el final, ¿sí? Y creo que en parte una segunda oportunidad es la reescritura de ese cuento. Bien, como que te inspiraste, digamos, en Exacto. algunos autores del género Así es, y le fuiste dando tu propia impronta, tu propio estilo. así es, sí. Bien, yo tuve la suerte de leerlo, Bien, ya lo leí, gracias. y algo que personalmente me llamó mucho la atención fue que solamente un personaje tenía nombre. Así es. A ver, ¿me querés contar? Sí, es el personaje femenino. Exacto. Sí, Sol. Sol. Sí. ¿A qué se debe que solamente esté nombrada ella y los demás con iniciales? Creo que tienen que ver en parte con el personaje obsesivo, que es el personaje principal, donde su mundo pasa a ser esa persona, ¿verdad? Y no hay nada más. Y la novela es en parte también un policial, porque es una persecución, además de otros géneros que se van mezclando, como la novela de iniciación. Bien. ¿Qué me podés contar del personaje principal, ¿no? Que digamos es tan peculiar, tan particular y digamos como vos nos comentabas recién, ¿no? Está en torno a otra persona. ¿Qué pasa con la psicología de ese personaje? ¿Cómo te lo imaginaste?
cómo llegamos a ese personaje, que es bastante complejo. Sí, es muy complejo. Primero, tener en cuenta la novela de iniciación. Sí, que es una novela de iniciación, que es cuando un personaje hace algo por primera vez. ¿Sí? Generalmente tiene que ver con un tránsito de la niñez a la adolescencia a la adultez. ¿Sí? El paradigma de esta novela sería la novela de Salinger, ¿sí? Guardián entre el Centeno. Pero también me apoyo en otras novelas, como La educación sentimental de Flaubert o El Weather de Goethe. ¿Sí? Y este personaje tiene, que es uno de los temas de la novela, una obsesión. ¿Sí? Va desarrollando esa obsesión y, como te decía recién, va siendo del personaje femenino el centro de su mundo. ¿Sí? Y todo lo que haga va a orbitar alrededor de ese personaje. Para bien o para mal, ¿verdad? Exacto. Bien. Sí, porque por lo que se puede ir construyendo, ¿no? Cuando vayan a leer la novela lo van a entender. Este personaje comienza como muy tranquilo, una persona que busca el amor, las expectativas en el otro, ¿no? Se va construyendo a sí mismo de a poco, Sí. ¿verdad? ¿Y cómo crees que afectó en la construcción, o sea, en el personaje, en su vida, ¿no? El entorno en el que él se cría? Bueno, otro de los temas de la novela es la diferencia de clase, ¿sí? Además del dinero. Esa diferencia de clase va a acentuar esta atracción por ese personaje femenino. Y otro de los temas que yo incluyo es la apariencia de cercanía que dan las redes sociales. ¿Sí? Esos encuentros virtuales que se producen, que después de toda esa etapa de enamoramiento virtual, el verdadero encuentro en la realidad, bueno, se ven realmente qué tan enamorados estaban esos personajes, ¿sí? Con todas las consecuencias y los desencantos que puede haber, qué es lo que se produce en el encuentro, en el primer capítulo que se produce en una segunda oportunidad, ¿sí? Y con todo el desarrollo de esa obsesión y de ese elaborar planes del personaje que acá no se ha amado, que es el tímido, ¿sí? Para volver a tener una segunda oportunidad con Sol. Bien, muy bien. Entonces podemos decir que es bastante rica, digamos, en los temas que trata la novela, ¿no? Además de que los personajes son bastante complejos, está muy bueno. ¿Tenés pensado hacer otra novela? ¿O estás armando algo en este momento? Contanos un poquito. Sí, tengo un libro ya de poemas para editar, tengo 2 novelas más y tengo 2 volúmenes de cuentos, pero bueno, eso seguramente va a quedar para el año que viene, porque quiero participar en unos concursos primero. Bien, muy bien. Entonces venimos con todo. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos tu experiencia, por darnos este espacio donde nos podemos acercar a la literatura y ver que también, ¿no es cierto?, se puede lograr publicar, que acá tenemos al autor, al libro, en Maipú, gente de Maipú que tiene que animarse a ir por sus pasiones, como lo ha hecho Pablo. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a vos, a la biblioteca, por hacerme esta entrevista, por llamarme. Y bueno, cuando ustedes gusten, me convocan. Bien, cuando tengamos los otros libros, ahí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, audiencia. Nos vemos la próxima.